Saludos cordiales para todos. Pues nuevamente les saluda su hermano, su compañero, José Alejandro Arroyo Mejía, para dar otro pequeño video sobre la Guerra Cristera. Quizás sea solamente una introducción de algunos más. Sobre todo porque la Guerra Cristera ha sido arrancada de las páginas de la historia durante mucho tiempo. Sin embargo, ya en la actualidad, pues ya se sabe de los acontecimientos que ocurrieron aquí en México hace casi ya 100 años. Y esta es la razón por la cual no sería un video más, sino sería propiamente uno de tantos, a razón de que ahora ya las investigaciones que se han realizado ya desde hace muchos años, pese a que eran prohibidas dentro de la escuela oficial, y que esas páginas fueron arrancadas por la historia oficial desde la Secretaría de Educación Pública, pues hoy puedo decir con toda seguridad que el sol no se puede tapar con un dedo, y que esas verdades ya se saben, y que ha habido muchos escritores desde Jean Meyer, Ríos Facius, López Beltrán, Regis Planchet, etcétera, etcétera, de algunos de renombre que han investigado, han escudriñado las páginas de la historia, y desde luego que los lugares, acontecimientos, objetos que han sido resguardados en algunos museos, sobre todo allá en Jalisco, pues dan testimonio de lo que fue la gesta cristera, esta batalla de estos grandes campeones de la fe, que muchos de ellos ya están en los altares como canonizados, y otros como beatos, como es el caso del beato Anacleto González Flores, o de José Sánchez del Río, San Joselito, y asimismo laicos como sacerdotes, David Uribe, David Roldán, el padre Caloca, etcétera, etcétera, Cristóbal Magallanes, entre otros. Y desde luego que muchos nombres que no están en la lista, porque pues dentro de esas batallas muchos nombres ni siquiera y lugares fueron olvidados, tal como lo dijera don Luis Rivero de Vars, entre las patas de los caballos. Llegarán tiempos en que serán cantados los nombres, los lugares, y para entonces las cadenas estarán rotas y México sabrá agradecerlo. Sin embargo, pues las investigaciones siguen, pese a que, como ya mencioné, ya hay mucha bibliografía de lo que se habla, varios libros que han mencionado, incluso novelas como de las patas de los caballos que ya mencioné, la novela de Héctor el Rescoldo y otras tantas más que hablan sobre el episodio de la epopeya cristera, de este conflicto religioso, político y económico de 1926 a 1929. Y quiero resaltar esta pequeña introducción, precisamente retomando estos contextos que acabo de mencionar, que la guerra cristera no solamente fue en un contexto religioso, sino, como lo acabo de mencionar, político y económico. Pero bueno, sin más preámbulo, entramos a este pequeño video para hablar acerca de la guerra cristera. Pues bien, la guerra cristera, decir que ha sido uno de los episodios de México de los cuales tendríamos que decir que ha sido el último enfrentamiento directo por parte de algunos integrantes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Creo que ha sido el último combate de defensa que se tuvo, a razón de que la batalla sigue, pero esta batalla, como lo diría don Salvador Borrego, gran escritor mexicano, conocido en otros lugares, aquí conocido por algunos de nosotros y algunos otros tantos, diría que la batalla ahora es metafísica, porque ciertamente la batalla ahora ya no es con armamento, ya no es con balas, ya no es con metralletas, ya no es a caballo, ya no es en avioneta, sino que la batalla ahora es metafísica. La guerra sigue, y ahora los dardos, pues los dardos los podemos enumerar. Esos dardos se llama aborto, esos dardos se llama eutanasia, esos dardos se llama aportación de droga, esos dardos se llama LGTB, y todas las leyes antinaturales que quiere imponer el Estado. La batalla sigue. Sin embargo, en el contexto de la cristiada, estos hombres
pertenecientes a la CJM, a la Liga Defensora de Libertad Religiosa, después armándose dentro de la batalla, vaya, dentro del contexto. Cuando hablamos de batalla no me refiero simplemente ya al contexto del armamento, sino el contexto, como diría el señor Según, de la revolución, de la idea que se estaba gestando ya desde la caída de don Agustín de Iturbide, pasando por la Constitución de 1857, en las leyes de reforma, y llegando a la Constitución de 1917, en donde esas ideas de revolución se habían gestado en varios mexicanos y desde luego de algunos que sirvieron a la masonería y al protestantismo yanqui para atacar de frente a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y ahí es donde surgiría la Acción Católica Defensora la Acción Católica y desde luego la Liga Defensora de Libertad Religiosa. La Acción Católica, fundada aquí en México por Bernardo Bergüen, un sacerdote francés, que llegaría, y obviamente que llegaría a ser un movimiento grande que se extendería a lo ancho de la República Mexicana. Y cuando llegara esta batalla, desde luego que serían los primeros que se insertarán en las filas de la defensa, y ya con la organización de la Liga Defensora de Libertad Religiosa tomarían relevancia, y no solamente la Acción Católica, las Damas Católicas, los Caballeros de Colón, y algunas cofradías y grupos que existían en las parroquias y en las diócesis, pues también se unirían para hacerle frente a este enemigo llamado revolución, porque de la Constitución de 1917 emanarían los dardos para atacar a la Iglesia Católica. Solamente a razón de este pequeño breve video mencionaré quizá algunos artículos, como es el artículo 27 constitucional, el 127, el 9, el tercero sin duda, el 130, varios artículos que contrariaban a la religión católica y la sometían de manera tajante. Por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución le quitaría plenamente la educación a la Iglesia Católica para tenerla el Estado tal como la sigue teniendo hasta la actualidad. Y bueno, pues también regulaban otros artículos la cuestión de los sacerdotes, daban las reglas, ya sus reglas cambiaban, ya no las daba la Iglesia, sino que la ley Calles después también, utilizando los artículos de la Constitución, regulaban que los sacerdotes tendrían que ser casados, y obviamente el Estado quería regular que ellos son los que dirían cuántos sacerdotes tendría que haber por cada estado o diócesis en este caso, y los reglamentos los daban ellos, y obviamente pues eso golpeaba directamente y minaba la parte de la creencia de la fe en los católicos y en la misma Iglesia Católica. Y esa fue la razón por la cual se levantaría la Guerra Cristera en 1926 a 1929. Claro que habría una segunda Guerra Cristera, pero pues ya no tendría el mismo auge, el mismo empuje como tuvo la primera. Así que en este pequeño video mencionar a grosso modo que esta batalla fue una batalla primero que comenzaría en un contexto histórico desigual. ¿Por qué? Porque pues los cristeros que se levantaron a la defensa ya armada, a la defensa que es necesario decir, porque cuando se encuentran los libros de texto, sobre todo que emanan de la Secretaría de Educación Pública, o películas o videos que hablan acerca de la Guerra Cristera, anteriormente a las películas que se presentaron del Padre Pro o de la Cristiana, también ahí dentro de esa película de Cristiana, pues hay errores que son históricos y que son errores pues que están dentro de ese film y que pues no ocurrió así tal como está la película. Sin embargo, pues es un acercamiento a lo que ocurrió en ese momento. Pero bueno, decía ese contexto que fue una guerra desigual porque cuando Plutarco Elías Calles había lanzado una indirecta, que a la vez era directa, para la Iglesia Católica, cuando decía que a la Iglesia solamente le quedaban dos vías. Una, o someterse plenamente al Estado o tomar las armas. Y Plutarco Elías Calles decía que para tomar las armas necesitaría de muchas agallas y que en el caso de Jalisco, que era donde se dio más fuerte esa parte de la Guerra Cristera, pues había muchas gallinas, pero no pensó que las gallinas le salieron gallos
y de esa manera sería una batalla desigual. Desigual porque los cristeros, bueno, pues llevaban una carabina oxidada, una escopeta, un fusil, armas completamente desiguales, en tanto el ejército, pues bien uniformado, armamento del mismo calibre para conseguir las balas, etcétera, etcétera. Fue una guerra desigual. Sin embargo, en el trayecto del tiempo y el empuje que tendría este movimiento convicto de su fe, defensores de la libertad religiosa, tal como aparece en algunos libros, en los periódicos, la defensa por la libertad religiosa, pues haría con una capacidad heroica de estos campeones de la fe que con su sangre derramarían la defensa de la fe y obviamente bebida por la tierra dura de las sierras Durango, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, el Estado de México, Guerrero, Colima, sin duda, y otros lugares, porque esta batalla, bueno, pues comenzaría propiamente en los altos de Jalisco, en partes también del Bajío, pero pues iba ensanchando la acción católica bien organizada, bien estructurada, pues en esas defensas iba creciendo. Y en esta guerra desigual, pensando en la batalla ya armada, pues era plenamente desigual, tan desigual que a veces para no gastar balas, pues literalmente después dirían los corridos de la época posterior a la guerra cristera, pues dirían que a veces los mataban a pedradas para ahorrarse balas y pues obviamente cuando ganaban una batalla, sin duda alguna la batalla más relevante que haría fuerte a los cristeros, sin duda alguna fue la batalla de San Julián, en donde el general Espiridón Rodríguez, que pertenecía a la guardia de Plutarco Elías Calles, pues perdería esa batalla por primera vez y sería una de tantas, porque después de esa batalla que se ganó en San Julián, pues el ejército federal trató de ajustarse y en el trayecto de esos 3 años, pues ya podríamos decirlo que después de un año y después de la batalla de San Julián, el ejército cristero se hizo fuerte. Tan fuerte que para 1927, y ya con la entrada del general Enrique Gorostieta Velarde, contratado por los cristeros para dirigir a los mismos cristeros, pues se haría más en forma y ya consiguiendo armas, desde luego, a través del extranjero y a través de otras maneras de conseguirlas, en donde sin duda alguna la figura de la mujer, las guardianas de la fe, guardianas femeninas Santa Juana de Arco, pues harían también un papel de suma importancia porque ellas son las que llevaban el armamento debajo de las faldas, debajo de las enaguas, vestidas por abajo para llevar armamento a veces hasta de 20, 30 kilos y que eso los llevarían a sus hermanos cristeros a escondidas. Entonces esas brillantes mujeres, el papel de la mujer en la cristiada también fue un papel que desde luego tendría que ser objeto de otro video para poder hablar del papel que desempeñó una mujer en la guerra cristera. Pero bueno, así a grosso modo, la mujer tuvo un papel importante, que ella era la que resguardaba propiamente el armamento para traerlo de aquí y llevarlo para allá. Y pues ya para 1927, como mencioné anteriormente, entrar ya en los altos de Jalisco, pues ya era un tanto difícil para el ejército federal. Ahí, en Jalisco, en los altos de Jalisco, fueron las batallas más enconadas, más ensangrentadas, lo mismo que en Zacatecas, en Durango y en Colima. Y desde luego, sin descartar las demás, pero ese fue la parte más fuerte, ese lugar fue el lugar de batallas más fuertes, de luchas más enconadas, en donde el silbar de las granadas, de los fusiles, de las balas, pues estaría presente en esos lugares, y estos heroicos cristeros, al grito de Ayuda a Cristo Rey, al grito de Santa María de Guadalupe, ese grito propiamente retumbaría en los campos de batalla y sería propiamente el grito que daría fe y que daría empuje a esas grandes batallas en la guerra cristera a los altos de Jalisco y en los lugares que ya mencioné. Pues bien, esta batalla de los cristeros hoy comienza a saberse ya por los documentos que existen
que se ha rescatado de algunas entrevistas que en su momento hizo don Alfredo Hernández Quesada y que tenía también en su mano pues algunos documentos originales, objetos, armas, vestimenta, allá en La Chona, en los Altos de Jalisco, y un tiempo estuvo ese museo también ahí en San Juan de los Lagos, sobre todo cuando era el 16 de agosto, que va mucha gente ahí a San Juan de los Lagos, pues ahí a veces lo ponían en la Casa de la Cultura y en otros lugares también como en Tepatitlán. Bueno, hoy pues ya sabemos que ese cristero después fue vendido y lo tienen en Aguascalientes. No sé si tenga todavía acceso a esos documentos originales, a grabaciones. Tenía más de 2,000 grabaciones a cristeros. Y bueno, pues también Jen Meyer, a través de Alfredo Hernández Quesada, conoció también a varios cristeros y bueno, pues uno lleva a otro. De los que quedaron vivos, porque hay que decir que murieron más cristeros después de la guerra cristera que hasta la misma guerra cristera. ¿Por qué? Porque cuando se acabó la batalla, ya cuando entregaron las armas y los invitaron a entregar las armas, ya los cristeros sin armas, pues eran esperados en las esquinas a unos 200, 400, 500 metros, y los federales, pues ahí en venganza, ya sin tener que defenderse, pues ahí mismo los acribillaban, tal como lo enumera don Luis Rivero de Val en la novela Entre las patas de los caballos. ¿Para qué te andan metiendo entre las patas de los caballos? Bueno, pues esta guerra cristera fue una defensa que se hizo a la religión católica apostólica romana, desde luego a la iglesia, en donde pues al principio eran apoyados por los sacerdotes, por los obispos, pero cuando se vino el conflicto armado, bueno, pues como sabemos, muchos sacerdotes se retiraron de sus parroquias, de sus diócesis, los obispos, pero también varios permanecieron fieles ahí con su pueblo, tanto obispos como sacerdotes, y muchos de ellos, bueno, perdieron la vida. Ya en otro video hasta daremos estadísticas reales con nombres, pero pues, así de manera mencionar a los más sobresalientes, el padre Pedrosa y el padre Vega, el Pancho Villa con sotana, como lo nombrarían en esa época, y obviamente sacerdotes que después surgieron también después de la batalla cristera, como fue el caso de Heriberto Navarrete, que escribía ese grandioso libro de esas memorias, del libro Por Dios y por la Patria. Pues bien, esta batalla de guerra cristera, como dije, no solamente iba en el ámbito religioso, sino también político y desde luego social y económico. Sobre todo porque el enemigo, el protestantismo yanqui y la masonería, como hemos sabido, han querido someter e imponer leyes sobre cualquier país, y en el caso de México, después de la Constitución de 1917, en lo que duraba la denominada Revolución, muchos de ellos, desde luego, masones, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, etcétera, etcétera. Insisto, daremos más nombres y más detalles en otros videos. Bueno, pues habían impuesto, desde luego con Venustiano Carranza, la Constitución, y esa Constitución obviamente contrariaba la creencia religiosa y contrariaba el credo religioso, y esa fue una de las razones por las cuales los cristeros se levantaron en armas, primero de manera pacífica y después pues ya en la parte de la batalla armada. Y es así como esa defensa se haría también en la parte del campo social, político y económico, puesto que las manos extranjeras querían someter también la economía de México, y por eso fue un contexto también de un movimiento económico. Ya en Jalisco, el maestro Anacleto González Flores se levantaría propiamente en un contexto pacífico y haría el boicot. Ese boicot funcionó muy bien en Jalisco, porque cuando se sabía que cierta tienda subía los precios y que esa tienda era de protestantes, o que era de masones, o que era de descendencia contraria al catolicismo y al contexto hispano, bueno, pues se le comploteaba, y si subían el arroz, pues no se compraba arroz, si subían el cine, no se iba al cine, etcétera, hasta que iba quebrando propiamente la economía. Y eso el mismo presidente de la República de ese entonces, Plutarco Elías Calles, que fue el que ejecutó la persecución, bueno, primero Obregón, después Calles, pero Obregón también ya vendría con la revancha con su reelección. Sin embargo, como sabemos, no alcanzó a
llegar a la reelección, ya que fue asesinado por José de León Toral en el bar de la Bombilla. De no haber sido asesinado, sin duda alguna era posible, porque ya venía con ese empuje, había comenzado a perseguir a la Iglesia Católica y quería seguirla persiguiendo. Ya la estaba persiguiendo Plutarco Elías Calles, y en la reelección, desde luego que iba a perseguir. Él decía que acerca de la Virgen de Guadalupe, que no iba a descansar hasta quitar ese ayate de ahí del Tepeyac y ponerlo en su montura de su caballo. Entonces, de ese grado era Álvaro Obregón, el manco de Celaya. Hay un relato en donde dice que él decía que eso de que si se le golpeaba a un sacerdote, se le secaba la mano y esas cosas, y decía que era ser una superstición, que no ocurría. Bueno, persiguió a varios, y ciertamente no se le quemó la mano, pues se la cortaron precisamente allá en la guerra de la Revolución en Celaya, el manco de Celaya, Álvaro Obregón. Y bueno, pues ya estaba la persecución con él, pero de manera tajante, de 1926 a 1929, como dije, por Plutarco Elías Calles, y obviamente financiado por los Estados Unidos, porque a ellos les convenía al protestantismo yanqui y a la masonería. Y obviamente también iba en la jugada, valga la redundancia, la economía. Y por esa razón, Anacleto González Flores harían boicot allá en Jalisco, que funcionó bien, pero pues no así en otros lugares. Entonces la economía también estaba dentro del juego de la guerra cristera. El contexto político y social también. ¿Por qué? Porque, desde luego, que en las páginas de la historia se ha mencionado que el gobierno no cerró las iglesias y no cerró el culto. Así lo han dicho, y desde luego que los contrarios, pues desde luego han puesto documentos, y ciertamente, pero las iglesias fueron cerradas por las medidas que estaba imponiendo Calles, porque ciertamente, si lo vemos de la manera oficial, Calles no cerró el culto como tal, pero la iglesia tomó las medidas y parar el culto a razón de la Constitución y de la ley Calles que le estaba imponiendo y que quería regular directamente a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Tan es así que ellos, Plutarco Elías Calles, a través de un sacerdote apóstata que apostató de la fe, hicieron su propia Iglesia Católica, Apostólica y Mexicana, y que hoy se encuentra todavía ahí la iglesia en la Ciudad de México, pues ya el vestigio ya como olvidado, pero ahí fue donde se realizó la Iglesia Católica Apostólica Mexicana por un sacerdote contrario a la fe que apostató. Después se sabe que se arrepintió y regresó, pero en tanto estaba la guerra armada, se realizaba esa parte de cisma y se sometía. Y por esa razón la Iglesia Católica determinó que era mejor cerrar el culto, y ese fue obviamente el parámetro para poder lanzarse a la lucha, como dije, primero pacífica y después armada, lo que sería el movimiento cristero de 1926 a 1929. Bueno, pues esa batalla trajo como consecuencia varios mártires que, como dije, ya están en los altares. Vendría la segunda persecución religiosa, de la cual también tendría que haber un video de manera específica de la Segunda Guerra Cristera, ya que pues ya de los generales que se habían retirado, que habían entregado las armas, tanto del gobierno federal como por parte de los cristeros, pues de parte de los cristeros el único que quedaba propiamente ya en acción era Lauro Rocha. Y bueno, pues esa guerra cristera ya no tuvo el realce ni el apoyo por parte del clero, y no sería tan sangrienta como la primera, porque habría un conflicto a nivel mundial y desde luego ya se acercaba la revolución a nivel mundial, que era la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego que los Estados Unidos pedirían las fuerzas a este hombre que también pues era contrario, comunista, me refiero a Lázaro Cárdenas, que fue cuando se hizo la Segunda Guerra Cristera. Y Lázaro Cárdenas había dicho ya abiertamente
desde luego por orden de los Estados Unidos, que no se cansara, los Estados Unidos le dijeron que no se cansara ya en perseguir a los desarrapados cristeros, porque a final de cuentas Plutarco Elías Calles no pudo vencerlos. ¿Y para qué se cansaba más? Necesitaba sus fuerzas de su ejército para entrarle a la Segunda Guerra Mundial. Ellos ya sabían, obviamente la masonería ya sabía lo que venía encima y no tendría que desgastar sus fuerzas para irse para allá, tal como después sucedió. Pero Lázaro Cárdenas diría algo que hasta el día de hoy se sigue arrastrando. Él diría que iba a abrir el culto, pero al mismo tiempo iba a abrir las escuelas con un tinte comunista. Y por eso, en el sexenio de Lázaro Cárdenas, se impondría el comunismo a través de la Secretaría de Educación Pública. Comunismo que, pues al momento no funcionó, pero que hoy, a razón de este video, y como dije, la batalla es metafísica ahora, sigue vigente esa idea de Lázaro Cárdenas, y por esa razón, a través de López Obrador, se quiere imponer el comunismo, porque, como dije, la batalla es metafísica, y ahí entra en juego la política que, como dije, era parte también de la guerra cristera. Imponer, desde luego, el comunismo de una manera gradual, y esa manera gradual que se estaba dando desde Juárez, desde la Constitución de 1857, pasando por el 17, pues iba de una manera gradual, y el golpe propiamente para someter a la Iglesia Católica, pues era los artículos a los cuales la defensa armada, primero pacífica, insisto, y después armada de los cristeros, pues frenó. Entraría Lázaro Cárdenas, denominado el cachorro de la revolución, para abrir escuelas, abrir iglesias, ya no cerrar iglesias, decía él, no cerrar iglesias, pero abrir escuelas para imponerles la idea del comunismo. Desde luego, no al principio el comunismo como la Rusia comunista como tal, sino que iba a ir de manera gradual. Y bueno, pues por eso entra en juego también el contexto político, como dije al principio, de tal manera que la guerra cristera no solamente fue un conflicto religioso, sino un conflicto político, económico y social. Porque de esa manera, a través de la política, se iba a imponer un partido que fuera completamente de izquierda, pero para que no se sintiera el golpe de manera tajante, a razón de que el conflicto armado no triunfó en 1926 al 29, y con la Segunda Guerra Cristera pues tampoco triunfó, porque pues ya final de cuentas se acabó la Guerra Cristera en la Segunda Cristiada, pero entraría en juego la parte del partido político que ya había sido fundado por Plutarco Elías Calles, el PNR, después PMR, después PRI, y obviamente entraría a hacerle sombra, entre comillas, porque fue fundado por mismos ellos, Manuel Gómez Morín, el PAN. Lo mismo solamente para hacer una pantomima y creer que era un partido de oposición. Sabemos ya, desde luego, que eso no ha sido así. Y finalmente era mover propiamente la cuestión de la politiquería a través de partidos. Partido político, su nombre lo indica, partido, parte, divide. Y por esa razón México está dividido en muchos contextos de creencias políticas, que más bien es politiquería, de partidos políticos. Y ahí jugó, desde luego, un papel importante al quedar ya asentados los arreglos que fueron firmados, pues de una manera no muy diligente. Podríamos pensar incluso en un contexto casi de traición o de traición para algunos escritores de renombre, porque pues los arreglos se hicieron no por parte de los cristeros como tal, no por parte del Vaticano, sino más bien pues harían los arreglos aquí a escondidas pues, por Pascual Díaz y Flores y Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz y Barreto, que son los obispos que hicieron los arreglos, los denominados arreglos, y lo hicieron pues en un contexto solamente no de arreglar el asunto como tal, sino simplemente
en donde las leyes quedaban tan vigentes, pero, como dirían los abogados, en stay-back. Es decir, las leyes existen, pero no las vamos a aplicar. Y así se la han llevado hasta el día de hoy, porque las leyes de cualquier manera en la Constitución política siguen existiendo. Tal es el artículo 3 de la Constitución que maneja la educación laica en las escuelas. Ya no se maneja a través de la iglesia como fue manejado. Entonces, pues las leyes literalmente no se quitaron como tal, simplemente se disfrazaron, siguen tan vigentes como antes, pero eso fue los denominados arreglos que, como ya dije, fue realizado por Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz y Barreto, obispos encargados de realizar esos arreglos, y que, pues decirlo abiertamente, no le convino a los cristeros, porque si en la guerra no se había ganado, pero tampoco vencido, tanto de un bando como de otro, los arreglos podían realizarse de otra manera, a razón de que dejaran mayor libertad religiosa a la Iglesia Católica. Y desde luego que eso no ocurrió así. Por eso, con algunos historiadores de renombre y desde luego en algunas páginas de la historia que han narrado la gesta cristera, pues se ha tomado como traición. Bueno, pues ya cada quien podrá juzgar desde un lado u otro. Lo que sí podemos decir de manera abierta, que los denominados arreglos que se realizaron por estos señores obispos no beneficiaron a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y sí, defraudaron a los cristeros, que cuando se les entrevistó por algunas personas conocidas, a mí me tocó entrevistar a algunos hace algunos años, y pues decir abiertamente que se sintieron traicionados, defraudados, porque, como si bien dije, no habían ganado la batalla como tal, tampoco la habían perdido. Y pensando en los Altos de Jalisco, pues decir de manera abierta que el Ejército Federal en 1927 hacia adelante, y sobre todo en 1928, no pudo entrar ya a los Altos de Jalisco. Tan es así que varios generales, entre ellos el general Ferreira, le decían al mismo Plutarco Elías Calles, que mandaba decirles cómo es posible que no puedan con esos desarrapados, o no pueden, o tengo que ir yo. Y los generales decían, pues efectivamente mejor venga usted para que vea que no es cuestión nada más de que no podemos. ¿Por qué? Porque con la entrada de Enrique Gorostieta Velarde, el general Enrique Gorostieta Velarde, los cristeros tuvieron mayor organización, y desde luego eso les valió para poder tener una mayor organización. Pero sin duda que lo más grande y lo más valioso fue la fe en Cristo Rey y la fe en la Virgen de Guadalupe. Al grito de viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe, a ese grito ganarían infinidad de batallas, y en los Altos de Jalisco, impenetrable ya después de varios meses, en donde el Ejército Federal declinaba. Y bueno, pues eso ha sido solamente una parte de unos minutos hablar acerca de la guerra cristera. Ya habrá tiempo para hacer otros videos, hablar de lugares, de personajes, de batallas en concreto, para saber qué fue la guerra cristera. Ahora solamente, pues, contentarnos con este pequeño video para dar un preámbulo a lo que fue la guerra cristera en México, 1926-1929. Bueno, pues que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video, ya con datos más claros, desde luego, y con nombres, lugares, batallas y desde luego bibliografía, porque esto tiene que estar sustentado, no en cuestiones de sentimentalismo, sino sustentado en documentos. Pero decir abiertamente que pues hay muchos documentos que están resguardados en los archivos y que cualquier persona puede consultarlos para poder refrescar la memoria de nuestro México. Amar a México es conocer la historia. Dios me bendiga y nos vemos en el siguiente video.